los 12 ciclos. Estamos en Mantra FM 91.9 desde Madrid y la emisora en Argentina. Gracias Mantra FM que nos une a tantos en distintos rincones del mundo. Les habla María Teresa López Álvarez, medium, canalizadora interdimensional y llevo más de 30 años dedicándome a esta profesión. Como comenté en el primer programa, cuando hablo del cambio, de lo nuevo y de los 12 ciclos, me refiero a crear una estructura que es necesaria en este momento para entender y gestionar el cambio que estamos viviendo. Así que cada programa estará enlazado con el programa anterior. Será como si fuésemos construyendo. Cada programa tiene una estructura, tiene un orden, una reflexión y, cuando sea posible, algún ejercicio. Para que todos podamos participar y que no solamente sean mis palabras, sino también el sentir en tu propia experiencia quien te indique que lo que digo puedes utilizarlo para crear esa nueva estructura tan necesaria en estos momentos. Una de las cosas de las que siempre hablaré, o de los apartados, o la herramienta que siempre utilizaré para llevar a cabo estos programas, aparte del cambio y de lo nuevo, que sería un bloque, los 12 ciclos, el tema que trate en cada programa será también la columna vertebral que dirija, el director de orquesta que dirige toda esta estructura que trato de compartir, es el poder de la voz. Si alguien cogiera y se hiciera una autoevaluación durante un mes, vamos a poner incluso una semana, minuciosamente en un cuaderno de todo lo que dice, al cabo de esa semana o ese mes para los más valientes, eliminara de su vocabulario, de su forma de hablar, todo lo que siente que le debilita y que no es constructivo, lo eliminara y en su lugar pusiera frases, ideas o palabras constructivas y las aplicara, al cabo de 6 meses, lo que eres habría cambiado completamente. La voz construye. Así que, dentro de todo esto que acabo de mencionar, vamos a ir hablando de la voz. Las palabras tienen ADN, tienen energía y tienen estructura. Una palabra no es lo mismo para ti que para mí y no construye lo mismo en ti que estás escuchando o en mí. Es completamente diferente y sin embargo es la misma palabra. ¿Por qué entonces es diferente? Porque en la experiencia individual de cada persona, esa palabra ha tenido una trayectoria, tanto cómo la ha escuchado, cómo la pronuncia, para qué la utiliza, desde dónde. Y ahí es donde entraremos en la estructura de una palabra para, una vez hayamos abordado la estructura de una palabra, entendida la estructura de las demás. Una vez entendamos la estructura de una palabra, pasaremos a la siguiente parte, que es entender el ADN energético de cada palabra. Pero primero hay que empezar por lo que he dicho antes. Así que hoy nos ocuparemos dentro de esa estructura de la intención. La intención está dentro del cambio, de lo nuevo y de estos 12 ciclos. Así que vamos allá con el tema de hoy. La intención, toda intención, sea del tipo que sea, mueve energía y es creación. Yo diré frases que os podéis anotar y podéis incluso tener un cuaderno, libreta, bloc de notas y poner la fecha del programa e ir anotando semana a semana para crear un cuaderno de trabajo para el que tenga interés. Lo que comparto son años y años de experiencias recopiladas y
muy resumidas, pero con la esencia pura de su contenido que os comparto en media hora. Así que el que quiera lo puede aprovechar a niveles más profundos, participando activamente en los programas como os estoy indicando. Así que vamos a ver, digo aquí, tipos de intención. Está la intención activa. Vamos a ver qué es eso. Hay un pensamiento, un sentimiento, una acción, una palabra, es sonora e implica movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando hablamos, ese hablar nos lleva a hacer, primero hemos pensado, hemos sentido, luego hemos expresado, a veces se queda ahí, otras veces nos lleva a realizar algún tipo de acción. Seamos conscientes o no, la base de esto hay siempre, en la base de esto, siempre hay una intención, consciente o no. Y luego está la otra forma de intención que llamo pasiva o silenciosa, que es la misma. Tiene un pensamiento, un sentimiento, puede que no haya ninguna palabra y ninguna acción, pero en nosotros hemos sentido, hemos pensado. Si estamos en un sitio, eso nos llevará a establecer un estado energético que está basado en una intención de cómo queremos estar en ese lugar, cómo vamos a estar, cómo vamos a ir caminando cuando nos dirigimos a alguien, si nos atrevemos a decir algo o no, por qué, porque nos impone la persona, porque le tenemos respeto, porque nos da miedo usar nuestra autoridad o expresar nuestra verdad, pero en nuestra intención silenciosa está todo eso que no se expresa, que no hacemos nada, pero que emitimos una onda energética que es información que nosotros sabremos y que los demás notarán. Porque no hablemos o no hagamos algo, no quiere decir que no se perciba esa intención. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahora, con el cambio energético que estamos viviendo, todo será muchísimo más energético. Y todo esto se notará muchísimo más. Creerme, es así. Así que, para continuar, voy a leeros algunas frases y sobre ellas hacer algún tipo de reflexión. Voy a mirar mientras, a ver, que tengo que mirar aquí una cosita. Vale, perfecto, vamos bien. Entonces, dice, la intención con la que decimos las cosas tiene su propia frecuencia. La intención que ponemos en todo lo que decimos y hacemos nos afecta a nosotros y a los demás. Vamos a ver un poquito estas dos frases. Dice, la intención con la que decimos las cosas tiene su propia frecuencia. Exactamente. Cuando decimos algo a alguien, esa intención que ponemos a la hora de hablar, sea silenciosa, sea pasiva o activa, da igual. La activa suele ser más expresada con palabras o acciones y la pasiva más silenciosa, pero sale de todo lo que somos, se expande, es un lenguaje silencioso que compartimos. Esa intención, seamos conscientes o no, le va a llegar al otro o un proyecto que llevemos a cabo o la intención que pongamos en lo que sea que estemos haciendo. Si somos conscientes de ello y hay algo en nuestro interior que al utilizar esa intención de forma indebida, nos hemos dado cuenta antes, durante o después y aún así lo hacemos o continuamos o no rectificamos, tal que está ahora la energía, tendremos un crujir instantáneo, una especie de efecto boomerang que nos vendrá de vuelta, no tardando nada, segundos. En algún caso puede que un poquito más, pero el efecto que hemos causado al vivirlo en esa intención activa, antes, durante o después de hablar o hacer algo,
esa energía nos volverá de vuelta para que aprendamos y no lo volvamos a hacer y veamos cuál es el impacto que hemos causado. Creerme, lo sé porque lo he vivido. ¿Mm? Y lo vivo. Me sucede cuando no estoy alerta. Así que esa intención que ponemos también puede tener su parte constructiva. ¿Cómo elegimos usar algo tan poderoso como el poder de la intención para construir en nosotros mismos y en los demás? Continuaremos ahora con eso. Por eso decía en la segunda frase que la intención que ponemos en todo lo que decimos y hacemos nos afecta a nosotros y a los demás. Vamos con unas frases que tengo aquí eh, para que reflexionemos. Puestas así creo que nos pueden ayudar para que nos veamos en diferentes situaciones de la vida, puesto que siempre se ha hablado de la intención. Todo el mundo la menciona, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo sabe la diferencia entre una buena intención y una intención que no lo es. Pero ahora toca analizar las cosas a un nivel más profundo para que se vea la profundidad de cada uno de estos temas, que este es uno de la estructura de una palabra que interfiere en su ADN energético, porque la intención con la que usemos una palabra está construyendo el ADN energético con el que manejamos esa palabra, y allá donde la usemos y tal que la usemos, será el impacto que cause. No solo construimos con la intención en nosotros, sino en todo con lo que interactuamos. Vivir con esa responsabilidad es agotador. Vivir sin ella es peor aún. Así que vamos a analizar una serie de frases. La intención en todo lo que hago, pienso, siento y digo. Como decía antes, puede ser agotador, pero ¿cuántas horas pasamos al día con pensamientos gastando una energía mental, física, emocional increíble para no construir nada? Así que mejor ocupar la mente en frases de este tipo que nos hagan crecer, evolucionar, cambiar, hacer gimnasia con la mente, como si fuera a hacer músculos. La mente hay que ejercitarla. No existe una fórmula mágica que de repente nos haga entender todo. Sí, puede haber lo que se dice en inglés aha moments, que los hay, de que te has dado cuenta de algo, pero el trabajo de fondo requiere esta conciencia en el caminar. Porque esa conciencia, una vez que la adquieres, eso no se va. Y de ahí construyes más y más y más. Y la energía hay que ganársela, hay que crearla, hay que sentirla. Si no es imposible, porque eso te da conciencia. Y cuando tienes conciencia, sabes actuar con conciencia. Lo que os explico y comparto, todo el mundo lo sabe, pero ahora hay que aplicarlo a un nivel muy profundo. Así que empezar a vigilar qué piensas, qué sientes, qué dices, cómo lo dices, cómo llega. Inténtalo. Si logras pasar la fase de resistencia o aburrimiento o llámalo como quieras, cualquier impedimento, y caminas con este tipo de nueva perspectiva de entender la energía de la palabra intención, cuando empieces a ver los cambios, te sorprenderá. Vamos con otra. ¿Por qué hago las cosas como las hago? Cuando detectamos nuestra intención y queramos mejorar, es bueno plantearse esto. ¿Por qué esto lo hago como lo hago? ¿Por qué? Y eso nos puede llevar a una serie de respuestas que cambien esa intención o una serie de respuestas que modifiquen nuestro hacer de cada día. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son el resultado de la intención que pusimos en ellas? Importante reflexión, ¿cierto? ¿Cuántas cosas en tu vida son el resultado de la intención previa que pusiste al llevarlas a cabo o al decirlas?
Mi intención me indicará quién creo ser, quién soy verdaderamente. Si estás pendiente y observas tu intención, esta te indicará quién crees ser y quién eres verdaderamente, porque cuando empieces a analizar cómo utilizas tu intención y te sorprendas de por qué la has utilizado de una manera determinada, en una acción, en una palabra, en un gesto, en una conversación, en una acción, en una intención silenciosa, ¿por qué la has utilizado así? Dirás, ¿por qué? O porque sí, si te ha agradado. Y ahí llegarás a ese enigma de descubrir a un nivel profundo de quién eres desde una esencia que la comprensión de cómo utilizas tu intención te mostrará. Elijo conscientemente la intención que pongo en todo. Creo la mejor versión de mí. Esta frase es ya para cuando te vas familiarizando con el uso de esta palabra. Como digo, como esto está, que luego lo podéis escuchar, eh, podéis anotar todas estas frases. Una vez que vamos caminando por el camino de esta frecuencia, de esta palabra que es la intención, y vamos viendo dónde nos gusta nuestra intención y dónde no, y dónde nos va mostrando un reflejo de nosotros mismos, podemos empezar al siguiente paso que es ¿quién me gustaría ser? ¿Mm? Tanto me encanta cómo pongo la intención aquí o no. Pues vamos a ver cómo puedo ir modificando eso. La responsabilidad que supone vivir conscientes de nuestra intención. Es una grandísima responsabilidad. Una vez que te empiezas a dar cuenta, es impresionante. ¿De acuerdo? Eh, Hasta incluso te plantearás cómo es posible que una palabra que has escuchado tanto no fueras conscientemente en su profundidad de lo que implica y de lo que puede cambiar tu vida solamente apelando a su verdadera esencia de luz, que es una intención en esa luz. Al tomar conciencia de todo esto, asusta un poco, pero una vez asumido con humildad, te cambian muchas cosas en la vida. Voy a ver por aquí. Aprovecho, bueno, para hacer una pequeña incisión, pero luego miraré que me van pasando algunos mensajes de los oyentes y luego me ocuparé. Voy a leeros un mensaje que también podéis anotar. La intención es la parte individual de cada individuo, sea del plano que determina la esencia de su creación. La intención es el espejo que os muestra el reflejo de vuestro hacer. Es lo que va diseñando vuestra estructura, cada pensamiento, sentimiento, palabra o acto que queda registrado en base a la intención con la que fue llevado a cabo y moldea vuestra esencia o energía. Vivir con conciencia lo que significa la intención es de valientes. Vigila tu intención. Es una energía que te hablará. Puedes decir esta frase. Mi intención es ser luz del mundo. Que esa luz guíe mi intención. Esa frase repetida, puede ayudar a ir moldeando y te sorprenderás cómo te sientes a la hora de utilizar tu intención. Bien, daros cuenta que muchas veces cuando utilizamos nuestra intención, vamos a imaginar que nos damos cuenta que no nos ha gustado demasiado como la hemos utilizado. La clave está en averiguar por qué. ¿Qué parte de mí expresó esa palabra? ¿Qué intención tenía? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué hablé de ese modo a esta persona? ¿Es algo de la persona que me remueve o es algo pendiente en mí
que esa persona ha removido en mí o que yo no tengo en una armonía lo suficientemente realista como para ocuparme y en vez de expresar palabras que puedan ir cargadas de toda esa emocionalidad, recuerdo, experiencia o lo que sea, que pueda desarmonizarme a mí o al que tengo enfrente, voy a ser valiente, como dice el texto que os leía. Vivir con conciencia lo que significa la intención es de valientes, porque cuando descubres que tu intención es buena es maravilloso, pero cuando descubres que quizás hay algo que tienes ahí que comprender para cambiarlo, tienes que averiguar qué es. Y eso te hace un reflejo de ti misma o de ti mismo que tienes que afrontar en algún momento. Y no es tan fácil. ¿Mm? Por eso es de valientes. Bien, voy a, con vuestro permiso, primero os propongo, para el que quiera, para la semana que viene, durante esta semana, un ejercicio. Anotar. ¿Cuál ha sido mi intención hoy en lo que he dicho? Obviamente, no podéis estar pendientes de todo lo que habéis dicho, pero si durante 5 días o 7 o los que queráis, en un cuaderno anotáis a lo largo del día o al principio del día, me da igual, o en un momento dado, eh, la intención que habéis usado, cómo habéis usado la intención, igual no os acordáis de todo, pero si estáis pendientes de si estáis pendientes de cómo utilizáis la intención, puedo deciros que esa atención que vais a poner en ello os va a hacer conscientes de la intención que ponéis en todo. Y podéis hacer un pequeño balance de una semana y ver, es información, es oportunidad. Es un bloque que podéis cambiar que construirá esa energía, porque os repito lo que dije al principio del programa. Seáis conscientes o no, la energía que hay ahora nos hará a todos ser muy conscientes de esa intención para que seamos conscientes de qué estamos construyendo. Bien, voy a, con vuestro permiso, a mirar aquí en el chat a ver qué me dicen los oyentes. Mm, Dice aquí María Inés Campos, dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo la repetición constante se puede hacer la intención positiva o debo convencerme yo para así darle poder? Pues la verdad que no entiendo muy bien la pregunta. Dice, a ver, mi pregunta es, ¿cómo la repetición constante se puede hacer la intención positiva? Vale, creo que te he pillado, María Inés. Mira, eh, te voy a contestar de otra manera, no directamente a tu pregunta, ¿de acuerdo? Imagínate que yo tengo una emoción de mí misma, a ver si te he entendido bien y con esto te ayudo, que no me gusta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no me siento valiosa y empiezo, soy valiosa, soy valiosa, soy valiosa. Me va a ayudar muchísimo, pero si luego veo una persona que es valiosa y yo veo que no puedo sentirme tan valiosa como esa persona se ve a sí misma, y en una conversación con esa persona le contesto así como de una manera un poco no muy agradable porque me remueve, porque se siente de una manera valiosa que yo, a pesar de todo lo valiosa que me digo que soy, no soy capaz de verme así. Pues ahí es donde tienes que ser valiente. Te remito al mensaje que he dejado. Indaga en ti qué es lo que te impide sentirte valiosa, quizás una herida de tu niño interior, quizás un problema de autoestima, lo que sea, ¿sabes? Repetir algo es buenísimo, algo positivo. Me quiero, me quiero, me quiero. Perfecto. Pero si todo lo que tú eres a ciertos niveles no está de acuerdo con ese me quiero, mejor es eso que pensar en negativo. Pero puede que no obtengas los resultados que quieres, hasta que seas valiente e indagues, ¿eh? Primero cómo te sientes mientras dices me quiero, me quiero. ¿M? Y luego ir profundizando para ir pudiendo de alguna manera hacer que esa palabra brille más o esa frase.
espero haberte contestado con esto. Eh, si queréis saber de mi trabajo, en mi página web, teresalopez.com. Y luego en Mantra y en On Demand tenéis todos mis datos para acceder a redes sociales, eh, a la web, a mis cursos, todo está ahí. ¿De acuerdo? Y me gustaría mm, hablar un poquito del siguiente bloque de la semana que viene, que es de lo siguiente. Cuando el alma dice sí, tu mente calla y tus emociones obedecen. El poder de decidir cuando querer es poder y la fuerza de la decisión. Que probablemente para nuestra amiga que me ha trasladado antes la pregunta, lo que voy a comentar en este programa le pueda ayudar. Así que eh, muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene, los lunes a las 11 hora argentina, 3 de la tarde, hora de España. Tratar de practicar, si os parece y así lo sentís, esta frase. Vigilar vuestra intención y recordar, mi intención es ser luz del mundo. Que que esa luz guíe mi intención. Un abrazo para todos.